Shalom con todos, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Un día antes de Tisha B'Av, por lo tanto, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con la cultura que dejó Roma, la cultura que deja nuestro pueblo, una pequeña comparación a través de dos edificios, el Coliseum de Roma por un lado y el Muro de los Lamentos, el Kotel HaMa'aravi, por el otro lado. Y Be'ezrat Hashem al final también vamos a tocar algo de la Parashá Beit Hanan, pero vamos a comenzar. Bueno, no sé cuántos de ustedes visitaron en la época que se podía viajar por avión en Italia, en Roma. Yo personalmente no lo hice, pero uno de los edificios más importantes, dicen algunos más bonitos, que representa esa época romana, es el famoso Coliseum de Roma. ¿De qué estamos hablando? De un edificio aproximadamente hace 2000 años, que contiene 200 metros, 160 de largo y 50 metros de altura, 5 pisos, aparte de muchos cuartos escondidos y prácticamente una ciudad debajo del Coliseo. Hoy sabemos perfectamente que esto servía para para los animales con los cuales tenían que disputar los pobres prisioneros, y para los mismos prisioneros, los gladiadores que más tarde tenían que salir y luchar. Un lugar realmente espectacular que contenía alrededor de 80,000 sitios, ¿no? Más o menos es como el Maracaná, ¿no? Para ser más exacto, en Brasil. Tremenda cantidad de personas que venían a ver los espectáculos. También sabemos que todo se hacía las sillas eran de mármol, o sea, algo muy lujoso que costó mucho dinero. Y solamente el piso de abajo era de madera de color rojo, y no porque la madera era de color rojo, sino porque simplemente la sangre de tantos animales y de tantos prisioneros y de tanta lucha prácticamente que se derramó ahí, convirtió a esa madera en color rojo. 8 puertas de entrada existían en ese Coliseo. Dos entradas eran especialmente para el César. Importante mencionar que Espacianus fue el que comenzó esta construcción, no logró inaugurarla, murió a poco tiempo antes de la inauguración, y quien continuó, y de hecho fue el que primero hizo uso de esta Coliseum, era su hijo, el emperador Tito, que destruyó el Beit HaMikdash. Entonces mencionamos que habían 8 entradas, una que era especialmente para la entrada majestual del emperador Tito en este caso, y otra que era para la gente VIP, para los diferentes embajadores y personas importantes que llegaban de todo el mundo para observar esos espectáculos que más tarde vamos a hablar de ellos, de qué tenían. Incluso el sitio era muy dividido. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el medio, obviamente, era un lugar especial para el César y toda la gente que lo acompañaba, una fila después para los embajadores, los ministros, etcétera, una fila más adelante, las señoras, todo era muy ordenadito, y como hemos dicho, Aspesianus comenzó esta construcción. Ahora, para hacerlo claro,
No soy arqueólogo y esta no es una charla de arqueología. Más tarde voy a llegar cuál es la conexión con nosotros, con los Yehudim, porque eso mucha gente no sabe. Espacianus, como dije antes, comenzó esta construcción, pero quien inauguró era Tito, su hijo, el hijo del emperador Espacianus. En paréntesis, ambos en la literatura de nuestros sabios, cuando se mencionan, se le agrega un título, Shlik Atzamot, que en un español de calle serían malditan sean sus huesos. O sea, era muy cruel con nuestro pueblo, tanto el padre Aspasianus como el hijo Tito. Muy, 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 muy cruel, y así lo dicen Jajamí. ¿A qué me refiero que era cruel? Para ponerlo fácil, el emperador Tito asesinó más de 1 millón de Yehudim y miles de los prisioneros de Jerusalén y de todo Eretz Israel fueron llevados a la ciudad de Roma, y parte de ellos se vendieron como esclavos, incluso por abuso sexual, tanto hombres como mujeres, algo terrible. Y Tito, cuando regresó después de la destrucción del templo a Roma, hizo una marcha muy grande con una variedad de prisioneros Yehudim que los guardó para la inauguración del Coliseo. Es muy probable que parte de nuestros hermanos y hermanas, creo que más hermanos, fueron esclavos que construyeron este Coliseo. De hecho, se encontraron partes de oro y plata que su raíz es de Beit HaMikdash, que se traían de Beit HaMikdash. Parte de lo que trajo Tito con él a Roma eran restos de Beit HaMikdash que valían mucho, y con esto y otros materiales construye lo que es el Coliseo. Ahora bien, cuando Tito decide inaugurar este Coliseum, es una obra bastante grande e importante. Estamos hablando de una fiesta que duró 100 días. A lo largo de estos 100 días, y lo sabemos porque algunos historiadores romanos describen qué es lo que ocurrió en aquellos días. Han traído de todo el imperio romano, de todo el mundo, elefantes, leones, para más tarde matarlos ahí en el Coliseum. Eso es lo que la gente miraba, todo con sangre, todo con crueldad, y más tarde prisioneros que tienen que luchar con los animales. Y lo más importante desde el punto de vista romano era una lucha de dos prisioneros. Ambas vidas son en manos del emperador. Cuando uno logra herir al otro, le tiene que mirar al emperador. Si el emperador le hace así, significa que lo puede dejar vivo, pero si el emperador le muestra así, significa que él lo tiene que matar. Y así, imagínense la crueldad, la cantidad de sangre, y cuando un papá quiere llevar a sus hijos a un espectáculo cultural, lo lleva entonces al Coliseo. ¿Para ver qué? Para ver asesinato, para ver sangre, para ver crueldad, para ver cómo matan animales y cómo gente se mata uno con el otro. Esta era prácticamente la cultura. Voy a hacer un intento. En el chat pueden ver que mandé un link para un YouTube. Voy a tratar de hacer un share screen, pero bueno, justamente que me ocurre, no sé por qué no me sube, pero vamos a seguir igual en este YouTube, en el minuto 25, pueden ver un documental muy interesante sobre el Coliseo. Vamos a decirlo así de memoria, pero como dije, lo pueden ver ahí desde el minuto
25, ¿qué es lo que ha ocurrido el día que Titus celebró? Pero vamos a decirlo así. Como hemos dicho, osos contra leones y contra elefantes, etcétera, y todas las batallas es hasta el final. Eh, Cuentan los historiadores que a lo largo de 100 días que se inauguró el Coliseum, 5.000 animales fueron asesinados y el número de personas que fueran asesinadas en esos juegos, en esa inauguración, nunca logramos saber. En el documental que les traje en el link, hay también una noticia interesante que hace poco unos científicos descubren huesos como un pequeño cementerio al norte del Coliseum y cuando investigan se dan cuenta que es el primer cementerio que la ciencia sabe de gladiadores, o sea, de esos que lucharon uno contra el otro, porque según cómo mataron uno al otro, tenemos los restos en el cuerpo y es algo realmente impresionante. Así, él solo inauguró. Así, a lo largo de muchísimos años, miles de personas, incluso Yehudim, varios Yehudim, fueron sacrificados prácticamente sobre este altar Bamba de los Césares de Roma, hasta que los juegos prácticamente se detienen en el año 583. Bueno, hoy en día sabemos que esta cultura casi no existe, sin embargo, algo de juego con guerra de toros sí conocemos, tal vez restos de lo que había allá. Y hay que señalar también que como si incluso la tierra, mostrando un shock de esta crueldad, en el año 422, un terremoto en Roma que comienza a romper las paredes del Coliseo y más tarde un terremoto mucho más fuerte que prácticamente eliminó los dos primeros pisos y más tarde en el año 1231 y 1255 otros dos terremotos que dejan prácticamente al Coliseo desastrozado como lo vemos prácticamente hasta el día de hoy. Hoy en Roma los restos del Coliseum sirven para un encuentro de mucha gente no tan cultural que viene en la noche, obviamente algunos turistas, y el que viene a visitar, el que lo hizo, de repente lo sabe, y el que no lo hizo, es importante que sepa que los turistas cuando llegan saben que esas paredes supuestamente son la Matseive, la memoria del pasado de Roma, pero es una memoria y un testimonio de la crueldad de una cultura de sangre, de una cultura que disfruta el sufrimiento de un prisionero, que disfruta el sufrimiento de animales. Esta es la herencia de Resav Harasha. Resav, que era Admoni, Admoni viene de Adom, Adom significa sangre, y sangre es esa cultura que quiere mostrar con fuerza a todo el mundo, yo soy el gobernador, yo soy el que decido, y hasta acá, por primera parte, el Coliseo. Vamos a pasar ahora a hablar a una gran distancia de Roma, en Israel, de un lugar que me imagino que todos los presentes visitaron. Es el corazón del pueblo de Israel. Y como me contó un muchacho de Perú hace 2 años, me dijo, Rabino, llegué y sentí de toda mi alma que tengo necesidad de poner tefilín. Me refiero al Kotel HaMa'aravi, al Muro de los Lamentos. En comparación al Coliseum, algo mucho más humilde, prácticamente una pared con piedras lindas, grandes, bonitas, pero algo muy sencillo. Un lugar que su kdushá, que su santidad no es por sus piedras, sino por las lágrimas que captaron esas piedras.
por las lágrimas que más de 2000 años, cuando un yudí llega a Jerusalén y llora por la destrucción del Beit HaMikdash, por sus sures de Am Israel, por sures del mundo, se une físicamente y espiritualmente con esas piedras y eso es lo que deja. Si bien esta pared es humilde y si bien esta pared es simplemente una línea de piedras, esta es una memoria eterna para nosotros, para Am Israel, para el mundo entero, que acá, a este lugar, a este muro, a estas piedras, llegan Yehudim no como turistas, sino como hijos que regresan a la casa de su papá a rezar, a leer la Torá, a sentir unos minutos con Hashem. Sobre este mismo lugar nos enseñan Jajamim que nunca dejó la Shekhinah, la presencia divina, este lugar. Si el Coliseo, las piedras del Coliseo, las maderas del Coliseo y toda la construcción muestran que Hayadaim Yedei Esav, las manos son manos de Esav. Las piedras del Kotel muestran a nosotros y a todo el mundo que Hakol Kol Yaakov, la voz es la voz de Jacob. Sí, puede ser que esta voz de repente es un poco triste. Puede ser que esta voz de repente tiene lágrimas, pero esas lágrimas no son lágrimas de desesperación. No son lágrimas solamente de tristeza. Son lágrimas que representan el sueño y el deseo para un futuro mejor. Qué orgulloso fueron Espasianos y Tito cuando han sacado una moneda que tenía el dibujo que decía Yudai Davídica, quiere decir Yehudá, el reinado de Judá o Israel, la que nosotros vencemos, la prisionera, la pobre. Pasaron muchos años. Hoy, de la antigua Roma, prácticamente no quedó mucho. Y lo que quedó es en museo, unas piedras y nada más. Y sin embargo, como siempre decimos, Am Israel, pese a 1 millón de muertos y tal vez más, pese a los sufrimientos, pese a todo lo que pasó, Am Israel, Hay Vekayam. Israel Saba, el abuelo Israel Saba, el viejo, aquel que le decían, tú quién eres, no vales nada, se renovó y vive en forma eterna. Incluso en días difíciles de Jurban, de destrucción, nunca ese optimismo judío, como hablamos hace 2 semanas, nunca nos dejó. Tal vez nuestros enemigos nos han visto como vencidos, pero dentro de nosotros siempre supimos decir, esto es algo temporal. Cuando Yehudim llegan al Kotel para llorar, para rezar para la Geulah Shlema, tienen la seguridad, la total seguridad, 100%, que el destino de todos los profetas va a ser real, que el día de Tisha B'Av se convertirá de un día de tristeza a un día de alegría y Yom Tov. Y solo para esforzar esto, quiero compartir una muy bella historia que nos cuentan Jajamín. Ops, no me di cuenta que gente quiere más, un ratito. Una muy bella historia que nos cuentan Jajamín acerca de la destrucción y un encuentro impresionante del emperador romano Aspasianos con un señor adulto Yehudí. Es algo parecido a la historia de Jonía Meagel, pero poco diferente. Y la quiero simplemente leer de adentro, es en hebreo, obviamente la voy a traducir. Algo que también hay que prestar atención, como Jajamín, dentro de esa destrucción tremenda, nos dan una salvación. Cuenta el Midrash Tarjuma así. Una vez Adrianus Amelech, que pasaba para la siguiente guerra,
caminaba con su cantidad de soldados y encontró a un anciano yehudí que justamente estaba plantando, árbol de te'enim, de higos. Entonces se pone el emperador romano y le dice, señor Yehudí anciano, eso ya es una sorpresa, porque Adrianus generalmente era un crack en quitarle la cabeza a los Yehudim, ¿no? Un Dabash antiguo. Entonces le habla, le dice, señor, usted está plantando un árbol y está haciendo un esfuerzo que usted nunca va a cosechar, porque hasta que esta fruta va a dar fruta, usted ya va a pasar de este mundo. Entonces, ¿qué está haciendo? Y le contesta el Yehudí a Adrianus y le dice, señor rey, yo estoy sembrando en la tierra. Si tendrá el mérito y Hashem me va a dar larga vida, podré disfrutar de lo que yo mismo planté. Pero si yo no voy a tener esa oportunidad, al menos comerán mis hijos y después mis nietos y mis bisnietos adelante. Parece que era un señor muy anciano. Pasaron 3 años y regresa ese Adrianus de la guerra. Y cuando regresó de la guerra, este anciano que a Kadosh Baruj Hu le dio una larga vida, ¿qué hizo? Agarró una canasta y la llenó con los higos más bonitos que tenía y la sirvió ante Adrianus, el emperador, y le dice, señor rey, por favor, reciba estos higos. Yo soy ese anciano que hace 3 años me viste y me preguntaste cómo es que voy a plantar, si voy a dejar este mundo, y tú me dijiste, eres anciano, ¿para qué no vale la pena? Y mira, Dios Todopoderoso me dio la oportunidad de probar de las frutas del árbol que yo planté. Entonces, Adrianus le dice a sus acompañantes, lleven esta canasta, por favor vaciar todos los higos y a este yudí llenen esa canasta con dinero. Y así lo han hecho. Bueno, la historia sigue con otro genio yehudí que escuchó, bueno, el emperador romano está así, yo también le voy a traer una canasta, trajo una canasta, pero al final le quitó la cabeza, eso no es el tema. ¿Qué es lo que quiere el Midrash contar acá? ¿Cuál es el mensaje? Primero, vamos a analizar. Por un lado, el emperador romano, el potente, que tiene tantos ejércitos, tantos soldados, que conquistó todo el mundo. Y por la otra parte, el que viene es un señor yehudí, anciano, débil, pobre, me imagino que con la espalda agachadita, mirando hacia la tierra, como diciendo, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Supuestamente, it's not fair. El potente y el fuerte por un lado, con el débil por el otro lado. Pero creo que el Midrash nos quiere decir un mensaje importantísimo. El Midrash nos quiere mencionar que si bien el emperador romano es fuerte y cruel, asesinó y conquistó y tiene todo el poder, al ver una persona anciana pero verdadera, anciana pero completa, haciendo algo que está en contra de lo que los romanos han hecho. Porque ¿qué han hecho ellos? Ellos destrozaron, crueldad, sangre por toda parte, fuerza, y él lo que está haciendo es construir, darle vida a un árbol, regarlo con agua y pensar en siguientes generaciones. Mientras que el emperador romano piensa solo en él mismo, cómo la historia me va a juzgar, qué es lo que yo voy a dejar en la historia, el edificio más alto, el edificio más importante, la cantidad de terreno que yo conquisté. Ese encuentro entre Roma y Am Israel. Y no de casualidad se trata de higo, porque es interesante. Higo es la primera fruta que aparece en la Torá en el libro de Bereshit. Parece que tiene una importancia especial. Y lo que le dice el Yehudí en otras palabras es, vamos a analizar la pregunta. El emperador romano le dice, mira, ahora yo soy el gobernador, tú eres nada. Si yo decido, así te quito la cabeza y te mato. Tú no vales nada. Y el anciano Yehudí le dice, mira,
Yo tengo que hacer mi esfuerzo y yo estoy sembrando. Si voy a disfrutar de lo que yo sembré, ya depende del Dios Todopoderoso. Pero yo sé que si a mí no me va a tocar, a mi hijo le va a tocar. Y si a mi hijo no le va a tocar, a mi nieto le va a tocar. Y si no al nieto, al bisnieto. O sea, hay continuidad. En vista del romano, todo se acabó. Yo soy el que mando ahora, yo soy el que voy a destruir al pueblo de Israel y ningún yudí va a quedar en el mundo. Y el anciano dice, no, señor, no tan rápido, sufrimos ahora, es cierto, no nos gusta, es cierto, pero hay futuro, hay eternidad de Am Israel, hay promesa de Am Israel, y la herencia que dejamos al mundo es de construir, de desarrollar, de hacer, de amar al prójimo, no de sangre, y no que la historia me va a acordar como el gobernador más cruel. Esta es la conexión, esta es el mensaje, que incluso en los momentos más difíciles de Am Israel, uno tiene que abrir los ojos para ver que dentro de la oscuridad hay una luz de salvación, una luz de remedio. Cuando estudiamos algo parecido hace 2 días en un shiur, alguien mencionó, hoy día para nosotros es mucho más fácil de verlos. Voy a contar una anécdota. Un arqueólogo importante encontró en Israel una moneda de la época de los romanos, y una moneda romana, y sobre la moneda habían la cara del emperador romano, ¿no? Que destruyó que comenzó Espacianos y luego Tito. Entonces, como para celebrar, hizo una moneda especial con su cara, y esta moneda está en Museón Israel. Y uno de los científicos que su especialidad es esta época, cuando llevaba grupos de Israel y fuera de Israel a visitar al museo y ver esa moneda, al lado de esa moneda han hecho como una pequeña imagen del emperador Tito, y él siempre cuando llegaba ahí decía lo siguiente: Tito, 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 tú que pensaste destruir al pueblo de Israel, tú que pensaste destruir a Jerusalén y eliminar a la Kedushá del mundo, mira dónde estás puesto en este momento. En el Museo de los Judíos en Jerusalén, la capital del Estado de Israel. ¡Nah! Le decía. O sea, todo tu plan fracasó. Si bien en aquel tiempo, en el año 70 o en el año 73, cuando tú te sentiste el superior del mundo, quien tenía paciencia, aire y emuná, sabía decir, esto pasará. ¿Dónde está Roma y dónde está Am Israel? ¿Dónde está Tito y dónde están los discípulos de aquel señor mayor que plantó el árbol de higo? Estamos aquí presentes. Estamos en todo el mundo y en Eretz Israel, orgullosos de ser Yehudim, felices de ser Yehudim, libres de ser Yehudim, más cerca que otras generaciones a la construcción pronta de Beit HaMikdash Be'ezrat Hashem, y esto es Netzach Israel. Esto es lo que significa la eternidad del pacto de Hashem con Am Israel, que hoy día lo podemos ver con nuestros ojos. Un poquito de historia. Termina la Segunda Guerra Mundial en el año 44, 45, pasan 3 años y de repente un Estado de Israel, una casa para todos los Yehudim del mundo. Eso es algo que muchos ni imaginaban, pero es una realidad. Aquí está. Eso es el mensaje. Y si quieren más, todos conocemos los querubines dentro del templo. Según nuestros sabios, los querubines tenían cara de niño y niña. Y nos cuentan, Jajamín, que esto era como una antena que mostraba la conexión entre Am Israel y Hashem. Cuando la conexión era buena,
Entonces, el macho miraba hacia la hembra como símbolo de amor y de cariño entre Hashem y Am Israel. Y cuando la cosa no era así, y lo dice la Torá, entonces los querubines daban vuelta y la espalda de uno hacia el otro, como mostrando un alejamiento. Y nos cuentan nuestros sabios algo impresionante, que en el momento que ingresaron los romanos al templo para quemarlo, encontraron a los querubines, pero no de esta manera, espalda a espalda, sino cara a cara. Significa que el amor de Akadosh Baruj Hu aún es presente, aún está, aún en el peor momento. Akadosh Baruj Hu no nos abandona, Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Hay un golpe, es un golpe duro, es un golpe fuerte, pero jamás Akadosh Baruj Hu abandona ni abandonará al pueblo de Israel. Esto es entre Coliseum por un lado y el Cótel por el otro lado. La herencia de uno de crueldad, de matar, de asesinar y de traer a la nueva generación y a los niños y las niñas al estadio para ver un pobre prisionero sufriendo y al final muriendo por un lado, y por el otro lado una fila de piedras que representa kavod, que representa tfilá, que representa amor, que representa desarrollo en el mundo, que representa tikkun olam. Recibí un mail de la Keilah, ¿no? En Lima, que están colaborando con una clínica para apoyarlos en compra de máscaras y otras cosas, para apoyar en algo. Am Israel siempre es letaken olam, corregir, hacer bien donde uno está. Esta es la diferencia entre el Coliseo y el Muro de los Lamentos. Y permítanme agregar algo que aparece en la parashá de esta semana, parashá Va'et Hanan, una parashá muy bonita por tres motivos. Motivo número uno, es la segunda vez en la Torá que aparecen Aseret Adibot. En este Shabbat leemos Parashat Va'et Hanan, Aseret Adibot, los 10 mandamientos, que aparecen 2 veces en la Torá. Primera vez en el libro Shmot y esta vez en Parashat Va'et Hanan. Número 2, la famosa parashá de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, aparece en esta parashá. Es importante, Shema Israel aparece en Parashat Va'et Hanan. Número 3, esta Shabbat es la Shabbat que viene después de Tisha B'Av. Jueves, o sea, mañana en la noche, miércoles en la noche comienza el ayuno y la primera Shabbat que viene después del ayuno se llama Shabbat Nahamu. Nahamu viene de la palabra Nehama. Nehama significa consuelo. Y las 7 siguientes Haftarot que vamos a leer tienen que ver con consuelo. Entonces, esta es la cuarta motiva por qué la parashá es importante. Voy a repasar. Número 1 por Aseret Adibot. Número 2 por Shema Israel. Número 3 por Ser Va'et Hanan. Y hay un último motivo que no es tan importante, que es la parashá de mi bar mitzvah, pero no es el tema. Entonces vamos a continuar. Entonces, sí. Entonces, en esta parashá, sí, hace 2 años hice bar mitzvah, esta es mi parashá. Entonces, en esta parashá de Shema Israel, hay una mitzvah que es un poco difícil de comprender. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, todos lo sabemos de memoria. Y luego la primera palabra que viene dice, Ve'ahavta et Hashem Elokeja. Y amarás a Hashem bechol levavcha, con todo tu corazón, bechol levavcha, bechol nafshecha, con toda tu alma, con todo tu corazón. A tus hijos, casi en tu significa camino. amar a Kadosh Baruj Hu. Incluso el Maimónides, cuando comienza su gran libro Mishneh Torah, nos enseña al principio, eso aparece mamash en el segundo capítulo, Ha'el Hamgadol Mitzvah Le'ahava U'Lira'oto. El Hashem temeroso, hay una mitzvah de amarlo y luego dice el Maimónides temerlo. Es interesante que primero menciona amor y luego menciona el temor.
Otros dicen, toda la tefilá, toda la Torah, todas las mitzvot es una introducción para llegar a la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem. El famoso comentarista sefardí Ibn Ezra escribe que la raíz de todas las mitzvot es amar a Hashem. Y entonces hay que hacer por lo menos dos preguntas. Pregunta número uno, ¿por qué, si esta mitzvah es tan importante, por qué había que esperar toda la Torah, todo el libro de Bereshit, todo Shmo, todo Vaikra, todo Bamidbar, y recién en el último libro de Darim, darnos esa mitzvah? Si es tan básico, hay que ponerlo al principio. Y pregunta número dos, ¿qué significa amar a Hashem? Yo puedo entender lo que es amar un hijo, amar una hija, amar a la esposa, amar al esposo, a un familiar. Lo entiendo, lo comprendo. Pero ¿qué significa amor hacia Akadosh Baruj Hu? Y una tercera pregunta es, ¿cómo puede la Torah ordenar sobre algo que supuestamente es sentimental? Si a mí no me gusta Hashem y la Torah me da la orden de amar a Hashem, ¿cómo es posible? Supuestamente depende de mi sentimiento. ¿Cómo puede uno obligar a uno mismo a hacer algo que realmente no ama? Y sobre estas preguntas hay varias respuestas y creo que con cada respuesta podemos salir por lo menos con una enseñanza. Vamos a empezar con algo bonito que dice Orach Haim Akadosh, Rabbi Haim Ben Atar, gran jajam de Marruecos, hace aproximadamente 200 años. Él dice que la Torah mismo dio la respuesta. ¿Qué dice la Torah? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol bemodecha vehayu hadevarim ha'ele al levavchem. Traducción literal, no tengo ahora el texto en español. Y serán estas mitzvot que yo te voy a ordenar al levavchem, sobre tu corazón. Explica el Orach Haim algo impresionante. Cuando estas cosas tú vas a poner sobre tu corazón, significa cuando le prestes atención, cuando analices, cuando lo tomes en cuenta, entonces nacerá en tu corazón una luz que te va a hacer siempre correr y llegar a Hashem. Eso significa amar a Hashem. Entender, analizar, pensar, ver todo lo que te está pasando, que no es de casualidad, que hay alguien que maneja el mundo. Y cuando tú te das cuenta de esto, se llena tu corazón de amor a Hashem. Entonces dicen, no es un mandamiento directo de amar a Hashem, sino agarrar los caminos que te llevan al amor a Hashem. Ok. El Baal Shem Tov, el Besht, el fundador del mundo hasídico, explica lo siguiente. Tú tienes que siempre encontrar medios, caminos que simplemente despiertan el amor. Y el resultado de esos caminos que despiertan el amor será el amor. O sea, la mitzvah es buscar los caminos para despertar. ¿Y cuáles son los caminos? Cada yehudí sano, cuando comienza la mañana con un despertador celestial en la cabeza y uno sobre la mano dedica sus 10 minutos o 15 minutos o 20 minutos o 40 minutos o lo que sea para entender que el hecho de que abrí los ojos, gracias a Hashem, ya soy una persona rica. Camino solo, Baruch Hashem, soy una persona feliz. Muevo las manos, Modeani lefaneja, agradecido a Kadosh Baruj Hu. Esta es la manera de amar a Hashem. Cuando uno se da cuenta que a Kadosh Baruj Hu permanentemente le manda su salario diario gratuitamente, día y otro día y otro día y otro día y otro día. Cuando uno behemet se da cuenta, el corazón se abre y dice, Todá Ribono Shel Olam. Como dijo uno de los rabanim, cuando uno comienza a agradecer, de arriba hay más ganas de darle más y más y más. Pero cuando uno pregunta, ¿por qué y por qué y por qué y por qué?
Akadosh Baruj Hu responde, dice, ¿sabes? Tienes razón. Entonces te quitamos esto y te quitamos lo otro y te quitamos esto. Es no preguntar, agradecer, ver todo el tiempo. Hay tantos motivos. Creo que lo dije hace unos shiurim en un video interesante de la época Corona. Un yudí, creo que fue en Estados Unidos, firmó a él mismo en el balcón. Tiene un balcón chiquitito, conocen los apartamentitos en Brooklyn, no todos son tan grandes. Entonces, ellos también pasaron una época dura de cuarentena y salió y filmó a él mismo en su balcón chiquito y dijo, esta corona me hizo entender y apreciar cosas pequeñas en la vida que no sabía que tengo. No sabía que tengo balcón. No sabía qué tanto puedo disfrutar de unos 2 metros sobre 3 o 4 por 3 o lo que sea. Sí, tengo la posibilidad de salir y respirar aire fresco. Toda Hashem. Esa es la proporción. Así explicó el Baal Shem Tov. Explicación número 3 del amor. Hay un versículo en Yeshayahu. Yeshayahu habla de una situación que creo que vivimos hoy en día, de una confusión muy grande. Confusión es cuando uno le dice a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo, a lo dulce, amargo, y a lo amargo, dulce. Una confusión, un bilbul muy grande. Y ese bilbul es de hecho una enfermedad, porque si uno tiene que comer algo dulce y en vez de probar algo dulce va a comer algo amargo, hoy va a voy, hoy veismir. Y si uno tiene que hacer algo bueno, pero hace algo malo pensando que es algo bueno, hoy veismir. Entonces las cosas tienen que ser definidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir donde médico, pero no médico de la clínica, médico de la neshama, médico de las midot, médico de las cualidades. Entonces, esta explicación dice que la Torá y las mitzvot son los que sanan, son las que curan esas enfermedades del ser humano. Y cuanto más mitzvot y cuanto más Torá penetra, más claro puede uno ver el mundo. Entonces ahí es donde lo dulce se convierte en dulce y no en amargo. Y el amargo se queda amargo. Y lo bueno se queda como bueno y lo malo se queda como lama. Entonces hay más lugar en el corazón para apreciar lo que nos hace a Kadosh Baruj Hu día a día. Esta es una tercera explicación. Y la última explicación que quería también compartir, cómo uno llega a esa emuná, cómo uno llega a esa ahavá, no es solamente un pensamiento filosófico razonable, es también cuestión de hablar emuná, explicar y expresar. Hay un pasuk en el Halel que decimos, Heemanti ki adaber. La palabra Heemanti viene de la palabra emuná. Y ki adaber, ledaber significa hablar. Cuanto más habla uno acerca de esta emuná con él mismo, con su mujer, con sus niños, el hablar, esas palabras, cuando salen realmente de una persona que cree, Be'ezrat Hashem, ingresan en el corazón de él y en el corazón de quienes lo escuchan. Para dar un ejemplo, es como un niño pequeño, más o menos, por favor, silenciar. Un niño pequeño, más o menos a la edad de 4 o 5 años, tal vez menos, que sabe que le encanta, todo su mundo es papi y mami. Él sabe que para él, papi es todo y mami es todo. Papi y mami lo van a cuidar si es que salen o si es que incluso lo ponen un pequeño castigo. Al final, un niño sabe que es por su bien. ¿Por qué? Porque papi y mami siempre lo van a proteger, lo van a cuidar. Y entiende el niño pequeño que a esta edad, a esta altura del partido, él depende de ellos totalmente, 100% depende de papi y mami. Así tiene que un yehudí sentir con Akadosh Baruj Hu. Imagínense en una persona que come pan, algo tan básico, termina de comer pan
y le agradece a Kadosh Baruj Hu cuando dice, Kihu el zan umefarnes hakol, Hashem es el que sana y cuida y da sustento a cada uno de nosotros. Eso es el trato de que yo estoy en manos de Hashem. Y cuando uno entiende que Behemet depende de Akadosh Baruj Hu es la fuente de todas las fuerzas que hay, automáticamente, naturalmente, le nace ese amor a Hashem. También, y es por eso que justo en esta parashá de Be'ahavta aparecen dos mitzvot que tienen que ver con cada uno de nosotros en mezuzot, todos y en tefilín hombres. Ahí mencionamos que no, Uftaftam leot al yadeja, vayule totafot ben enejat filim, que son el recordatorio diario de la conexión con Hashem, pero también parece al mezuzot beiteja ubishareja, la mezuzá, ese pergamino pequeño que cuando salimos de la casa ponemos la mano y lo besamos, salir con Hashem. Y cuando regresamos del trabajo, antes de entrar a la casa, ponemos la mano y entramos con Hashem. Estos son recordatorios del amor a Hashem. Y quiero mencionar también lo que dice el Maimónides. El Maimónides dice algo muy interesante. Dice, ¿cómo es el camino para amar a Hashem y para temer a Hashem? Él menciona algo realmente impresionante. Dice, cuando uno sale a pasear en la naturaleza y ve las montañas, la selva, el desierto, las flores, la fauna, los animales, los ríos, esa belleza celestial, su corazón se llena y quiere gritar, ¿y quién hizo esta grandeza? ¿Cómo es todo esto? Comparto una historia, creo que la conté una vez en uno de los paseos en Perú. Llegamos a un nevado a la altura de 4.500 metros y teníamos que hacer una pequeña caminata de media hora hasta una pared de hielo congelado, realmente impresionante. Es un poco difícil respirar a la altura de 4.500 metros y especialmente cuando tienes 8 o 9 años. Esa es la edad que tenía mi hijo en aquel entonces, Yehuda, y caminamos, la verdad, solo yo y él y otra persona. Las niñas quedaron en el carro con oxígeno y con mucha dificultad, digamos, realmente una belleza impresionante, pero cuando termina el paseo, le pregunto, ok, vivimos tantos paisajes bonitos que estudiaron, y mi hijo me dice, Abba, lamadeti maze marabu maaseh Hashem. Entendí qué grande es el mundo que hizo Hashem. Sufrí, pero valió la pena para decir él, wow, hay que abrir los ojos y ver qué es lo que hizo Hashem. Wow, a Rav Kook enseña más. A Rav Kook enseña, no es solo Rabu Maaseh Hashem, no solo las obras grandes de Akadosh Baruj Hu, incluso las obras pequeñas de Akadosh Baruj Hu. Con el permiso de la audiencia, cuando uno va al baño, hacer el 1 o el 2, como decía en el colegio, y sale, hay una bendición especial que dice, Asher Yatzar et Adam. El Sidur nos dice, agradecer por los huecos en el cuerpo, perdón, que algunos tienen que estar siempre abiertos y otros cerrados. E imaginemos qué pasa cuando un hueco que tiene que ser abierto se cierra o al revés. Hasbe Shalom, uno no puede soportar 2 horas a la clínica de frente. Uno come comida y a Kadosh Baruj Hu le instaló en su pancita una máquina especial que sabe extraer lo bueno y dejar los restos a caer en forma sin que nadie enseñó. Entonces, la grandeza de Hashem, incluso las cosas pequeñas en nuestro cuerpo, nos enseñan que tenemos ese amor a Hashem. Un día antes de Tisha B'Av, cuando vamos a estar sentados en el piso y lamentando las lamentaciones de Jeremías, de Irmiyahu, y pensando en la destrucción del templo, en el exilio y en las cruzadas y en tantas sures que pasó nuestro pueblo, obviamente debemos lamentar. Pero como dijo uno de los Hasidim,
Es una historia y un midrash que históricamente no puede ser, pero vale la pena contar. Dicen que había un encuentro entre el profeta Yirmiyahu y uno de los grandes filósofos de los griegos. Entonces, ese griego lo ve a Yirmiyahu llorando y le dice, pero usted es un señor que entiende, ¿por qué llora? Si es un edificio, bueno, el edificio ya lo destruyeron. ¿Qué significa tu llanto? Y Yirmiyahu le respondió con la respuesta que a un filósofo más lo saca de las pilas. Le respondió, tú no vas a entender, tú no eres capaz de entender. Bueno, se ofendió y le dijo, ¿pero a qué te refieres? Y le dijo, mira, cuando un yudí llora y uno lo mira a este yudí llorando, lo puede malinterpretar. La lágrima no necesariamente representa, hoy me han hecho pedazos, ya no tengo salvación. No, la lágrima representa dolor por un lado, pero a la vez representa una idea grande que va a venir. Representa el futuro, representa la construcción, representa el deseo de estar en ese lugar. Ese es el llanto. Y por eso cuando Moshe Rabbeinu estuvo en su arca, la Torá dice, Vehine Na'ar Boje. Na'ar en hebreo significa muchacho. No dice, y el bebito estaba llorando. Dice, el muchacho estaba llorando. Y los sabios explican que el llanto de Moshe no era un llanto de un niño pequeño, era un llanto de un muchacho, un llanto no por el pasado, un llanto por soñar y desear ya el futuro y la Geulá y la redención. Y estas son las lágrimas que vamos a tener en este Tisha B'Av para que Be'ezrat Hashem, HaKadosh Baruj Hu, primero que nada, envíe una salvación y una refuá shlema a todo el mundo que está pasando momentos muy tensos con este COVID-19, que nos podamos despertar internamente, Be'ezrat Hashem, para entender que todo lo que hace Akadosh Baruj Hu, aun cuando no lo entendemos, es para bien, es parte de la Geulá, para acelerar la Geulá. Y Be'ezrat Hashem, que tengamos todos refuá shlema. Solo quiero aprovechar y mencionar que si una persona está mal o Hasre Shalom se contaminó con la coronavirus, el gran rabino de Israel dio la orden hoy en Israel que quien tiene la coronavirus no puede ayunar. Tiene que tomar, tiene que cuidar su salud y cada uno que lo consulta con su rabino, pero hay que tomarlo en cuenta y que Akadosh Baruj Hu nos mande pronto nuestro Mashiach para reunirnos todos con alegría, con felicidad en Eretz Israel, todos juntos como debe ser Be'ezrat Hashem, y que traiga la Beit HaMikdash, que es salvación no solo para Am Israel, sino para el mundo entero, como dice el profeta, que todos los goim vendrán de diferentes partes para rendirle el honor y el homenaje a Kadosh Baruj Hu en Jerusalén, que lo veamos pronto con nuestros ojos. Amén ve amén. Amén, ve amén. Amén, ve amén.